con el oficial? Ninguna. Yo siempre cuento esta anécdota, después cuento esta otra anécdota, pero la voy a contar ahora que viene al caso. Un funcionario público argentino que vino alucinado de una cosa que le pasó en Estados Unidos, cometió una infracción en una autopista, lo para la policía, baja, me da los documentos, qué sé yo, y el funcionario argentino empezó a hablar y el policía le dijo silence y le entregó la boleta. Y después, sí. Entonces, bueno, documento por favor, pasó en rojo. Yo creo que eso, interesantemente me parece, es una oferta de diálogo. Es que estoy dispuesto a conversar. Estoy dispuesto a conversar. Cosa, insisto, totalmente fuera de lugar. Ahí, y también algo que creo que es importante para lo que vamos a ver, cuando comienza el diálogo no hay más ley. Si habla el oficial, la ley no habla. Si habla la ley, nosotros no tenemos que callar la boca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tienen ganas de charlar? Vaya a charlarlo después, cuando me ponen la multa. Hay después supuestamente una cosa que se llama debido proceso. El policía no es el juez. Usted pasó un rojo. Entonces, ¿de ahí qué viene? No, ¿eh? Era amarillo, estaba pasando, llegué tarde, estoy buscando a los chicos están saliendo del coso, qué sé yo. Disculpas. Piedad, no sé, algo. Pero, insisto, me parece más que eso. Es que a la oferta de diálogo le respondemos con diálogo. Diálogo, insisto, totalmente fuera de lugar. Si estaba amarillo y no estaba en rojo, a quejarse al juez. Si llegamos tarde a buscar a los chicos, ¿qué vamos a hacer? Pero ya hay algo dando vueltas entre los dos. Hasta que el policía dice: esta multa de 700 pesos. Le voy a tener que poner una multa de 700. Le voy a tener que poner una multa y... Me pasó hace poquito, pero eso lo tengo. Muy bien. Le voy a tener que poner una multa. Otra cosa increíble. ¿Qué quiere decir le voy a tener que poner una multa? ¿Qué quiere decir? ¿Tiene la capacidad para ponerlo mejor? Tengo la capacidad. Primero, no quiero. Pero la ley me obliga. Y, fundamental, lo que dicen adelante, puedo no ponerle la multa. Ya que estamos charlando. Le voy a tener que poner la multa. Y ahí viene la pregunta fatídica. ¿Qué le hacemos nosotros? ¿Cómo es esta pregunta? ¿Cómo lo podemos hacer? Este diálogo lo conocen todos los argentinos, tengan licencia de conducir, no tengan licencia de conducir, sepan cómo funciona, ¿cómo se llama? Les haya pasado esto, no les haya pasado esto, e incluso menores de edad, y esto viene al cuento, porque yo hice este mismo experimento en escuelas secundarias, en escuelas primarias y eso, los chicos saben este diálogo, conocen las reglas. Recatemos al que dice haga lo que tenga que hacer. Hay gente que dice haga lo que tenga que hacer. Mi cuestión es que este diálogo es tan extendido, conocido y claro, mucho más que si yo les preguntara que me digan de memoria qué dice la norma de la prohibición de pasar en rojo el código ¿cómo se llama? La norma de vialidad. Sí. ¿Cómo lo podemos arreglar? Documentos, por favor. Le tengo que poner la multa, lo sabemos de memoria, está metido en el cuerpo de los argentinos, aún de los menores. ¿Cómo lo podemos arreglar? Es una pregunta impresionante. Porque presupone que hay un problema que tenemos los dos y que los dos podemos arreglar.
¿Cuál es mi problema? ¿Cuál era su problema hace poco? El problema ¿Cuánto es que, era su digamos, yo problema? no conduzco, pero iba con mi marido. No, pero ¿cuál era? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Cuál es el problema que puede arreglar el El policía? problema Se llama 703. se llamaba 700. Muy bien. ¿Cuál es el problema del policía? Que yo le puedo arreglar. Sueldo bajo. Un sueldo bajo. Yo puedo con 50 pesos, no sé, 10, 20, 50, 100, la pizza para los muchachos, resolver, dejar de pagar 700 y pagar mucho menos, 50. Y él puede ganar 50 pesos más de su sueldo. Está perfecto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no es negociable, ¿no? ¿Cuál es el No problema? debería. Y que no se internaliza la norma para no volver a reincidir. Ok, que hay una violación de una norma. Ese es el pequeño problema. Que nadie acá, la norma, en el momento en que el policía me dijo, pasó en rojo, y me ofrece un diálogo de iguales, se terminó él como autoridad, yo como infractor y la ley como forma de relación entre nosotros dos. El diálogo se convierte en un diálogo fraterno entre dos amigos fraternales que se resuelven un problema que tienen los dos. Y el problema se llama la ley. Y yo creo que esto tiene una larga tradición en la Argentina. Y creo que este pequeña obrita puede darnos algunas pistas del problema de anomia y de transgresión a la ley que tenemos. Eso es lo que espero hacer en los próximos minutos. Vuelvo con Borges y Fierro y Hernández y Sarmiento, no por nada. Creo que Borges nos pone en el camino correcto, porque la disputa literaria o artística entre el Facundo y Martín Fierro es una disputa que traduce una discusión política atrás. Sarmiento y Hernández eran adversarios políticos y en algún momento enemigos políticos, enemigos en el sentido de enfrentados en la guerra, no solamente enfrentados en la política. Tal vez ustedes recuerdan que Hernández era soldado de López Jordán cuando López Jordán se levanta contra el Estado Nacional. Sucede el homicidio de Urquiza, porque Urquiza no se levanta a favor del federalismo, digamos. Y la derrota y es derrotado, ¿lo recordán? Y Hernández se tiene que exiliar. Y a la vuelta de su exilio a Buenos Aires, escribe el gaucho Martín Fierro en un edificio que todavía está ahí, digamos, supongo no ser el mismo, era un hotel, un edificio que está, si ustedes van por el Bajo hacia el sur y se enfrentan con la Casa Rosada y suben hacia Plaza de Mayo, el último edificio antes de la primera, del 25 de mayo, ese edificio de la esquina del 25 de mayo y la subida, que no me acuerdo cómo se llama, ahí había un hotel, ahí escribió José Hernández, el gaucho Martín Fierro, y del otro lado de la calle ocupaba la Casa Rosada el presidente Sarmiento. O sea que Hernández se lo escribió en algún sentido a Sarmiento. Fue literalmente, uno diría, una respuesta al Facundo. Entonces la cuestión no es solamente una cuestión literaria, de enfrentamientos como de héroes paradigmáticos o discusiones paradigmáticas desde el punto de vista de la ficción, sino que también es una discusión política y sobre eso quiero decir unas cosas muy rápidas. Hay como ustedes saben, dos libros
que arman la justificación, como está de moda decir ahora, el relato de la Constitución del 53. Uno es el Facundo y otro es las bases. El relato ese es más o menos así. O yo, una forma de interpretarlo es la siguiente. Para la generación de 37, la generación en la que estaban también incluidos Sarmiento y Alberdi en ese momento, pero la generación de Echeverría y demás, la generación que nació con la revolución, como ustedes saben, el otro día cumplimos nuestro día por el nacimiento de Alberdi, que fue el 29 de agosto, 201 años, porque Alberdi nació con la revolución y Sarmiento nació al día siguiente, al año siguiente. Me acuerdo muy bien a la fecha, no es porque es el día del abogado, que cada vez soy menos, sino porque además el mismo día del nacimiento de Alberdi y el día del abogado falleció Carlos Niño, que fue mi profesor, casualmente ese mismo día. Esa generación vivió de 1810 a 1820 la Guerra de la Independencia de niños, de 1820 a 1840 y pico, de 1820 a 30 y pico la anarquía, ya de púberes jóvenes, adolescentes y jóvenes, y luego de 1830 la dictadura, 1835 la dictadura, hasta 1852. Entonces, esa generación propone un diagnóstico de los problemas de la Argentina relativamente claro, que el problema de la Argentina es la anarquía y la pobreza. O sea, nosotros éramos en ese momento anárquicos, no teníamos claro cuál era la forma en la que íbamos a organizar el poder y ejercer el poder, y éramos pobres. Los argentinos no tenían posibilidad de acceso a recursos materiales suficientes. No sé si les suena. La respuesta que da esa generación es una respuesta interesante, y es que a la anarquía se la combate con concentración de poder. Eso lo sacaron de la efectividad de Rosas para terminar con la anarquía de los caudillos del interior. Así que la primera respuesta es concentración de poder. Y respecto de la pobreza, como ellos creían que la pobreza venía del problema del desierto, como lo llamaban, la pampa, la forma de terminar con un desierto es relativamente sencilla. Al desierto, ¿qué se hace en un desierto? Solo pueblos. Pero el problema es que el desierto estaba poblado, con poca gente, pero estaba poblado. Había indios y eso, pero sobre todo había gauchos. Pero como dice Sarmiento en el Facundo, los gauchos son el crisol de las 3 peores razas que existen en el planeta, dice Sarmiento. Literalmente. Los negros, los españoles, los indios. Ese crisol da esta cosa ociosa, así dicha, que son los gauchos. Además, no es solamente un tema de racismo. En Sarmiento hay un tema como geográfico, digamos. Cualquiera de nosotros en esa situación tal vez haríamos lo mismo, porque el gaucho tiene todo para vivir en ociosidad. Tiene un caballo y tiene un facón. Y cazar vacas no es muy complicado. Y como decían en la redacción, tema de la vaca, tenían todo con la vaca. El cuero, los huesos, la carne, la sangre, la leche. Así que no necesitaban mucho, en particular no necesitaban progreso. Y como estaban desperdigados por la pampa, el progreso no podía funcionar. No había escuelas para chicos que estuvieran desperdigados, ni comisaría, ni juzgado, ni nada. No hay civilización.
como diría Santos. Así que hay que poblar al Pampa, pero de personas que no tuvieran esas características. Tenía que haber como un influjo de capitales extranjeros con un ADN diferente. Y eso lo buscaban explícitamente, como dice Alberti en las bases, en ¿quiénes? ¿Europeos de dónde? Del norte. Alberti dice en las bases claramente, europeos del norte. Entonces, la respuesta, como la concentración de poder es la respuesta a la anarquía, la inmigración es la respuesta a la pobreza, y respecto de los hijos de los gauchos y de los hijos de los inmigrantes, para convertirlos en ciudadanos argentinos que trabajen y demás, además, ¿qué hay que hacer? Educarlos. Y esa es la tarea de Sarmiento. Así que el proyecto político era sencillo: concentración de poder para atraer inmigrantes que trabajen la tierra, y educación, y educarlos. Ese es el proyecto. ¿Cómo se construye el proyecto? El proyecto se construye a través de una constitución. La Constitución 53. Una constitución que junta, para armar un proyecto concentrador de poder, lo que precisa de las dos tradiciones que estaban disponibles en ese momento, que son la tradición continental y la tradición de la Revolución Francesa y la tradición de la Revolución Norteamericana. Efectivamente, está dicho en las bases para todos los que quieran leerlo. La idea de Alberti y la idea de la Constitución 53 es armar una monarquía unitaria. Pero claro, no pueden decirlo, porque ya habíamos discutido la cuestión y teníamos que ser una república. Y ya habíamos discutido la cuestión y tenemos que ser federal. Pero como dice Alberti, la república tiene muchas formas. Pero lo dice con todas las letras: un rey con el nombre de presidente. Y citando a Bolívar dice: una monarquía en el fondo y una democracia en las formas. Y se lamenta de que no seamos brasileros, porque los brasileros eran un imperio. Y alaba a la Constitución chilena de los Egaña de 1925, porque permite en momentos de emergencia que el presidente se convierta en un dictador. Entonces, la Constitución 53 es una fachada de república federal con todos los rasgos de una monarquía unitaria. Esa es la propuesta de la generación del 36. ¿Qué dos formas había? Bueno, estaba la forma de la Revolución Francesa, que lo que hace básicamente es armar una constitución política alrededor de la idea de supremacía legislativa. El poder legislativo es supremo sobre los otros poderes, por la historia de la Revolución Francesa, porque si la separación de poderes es la separación entre el uno, los pocos y los muchos, la Revolución Francesa venía de matar al uno y a los pocos, y no les iba a volver a entregar el poder. La Revolución Francesa se hace a favor de la soberanía completa de los muchos. De hecho, en nuestra Constitución hay resabios de eso, cuando nuestra Constitución dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Además de que podría parecer una prohibición contra formas de democracia directa, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes también quiere decir: el pueblo no delibera ni gobierna a través del Ejecutivo ni a través del Judicial. Delibera y gobierna solo a través del poder legislativo. Es por eso que la tradición continental es una tradición parlamentaria. Cuando al Parlamento no le gusta cómo funciona el Ejecutivo, lo echa al primer ministro. Es un representante del pueblo que va a ejecutar la ley que el pueblo le manda, y cuando al pueblo, a los representantes del pueblo, no le gusta, lo echan. Y es por eso que el Poder Judicial es para Montesquieu la boca de la ley. Y para decirlo, siempre digo lo mismo:
la boca descerebrada de la ley. Porque el cerebro es el pueblo, es el legislativo, no son los jueces. Por eso, a este hardware, a esta caja negra que son los jueces en esta tradición, se le manda el software para que pueda funcionar. Software es el código. A la computadora se le manda un código, el código napoleónico, para que no tengan ningún problema en cómo decidir. Y que no decidan por sí, sino que decidan lo que el pueblo, a través de sus representantes, decide. Es por eso que la tradición de enseñanza del derecho continental puede resumirse en la idea prohibido pensar. Uno va a la Facultad de Derecho a aprender de memoria el código. De hecho, fue tan así que la Revolución Francesa cerró la Facultad de Derecho. En 1793 y 94, la Facultad de Derecho fueron clausuradas. ¿Por qué? Y porque el pueblo no necesita intermediarios entre el pueblo y la ley. Si es de la ley, si es del pueblo la ley. La tradición es esa, la tradición es solo manda los representantes del pueblo. No hay, obviamente, control de constitucionalidad, por supuesto, control judicial de constitucionalidad. Por definición las leyes son constitucionales. ¿Quién otro que el pueblo puede decidir qué dice la Constitución? ¿Quién otro? ¿Con qué legitimidad? La Revolución Americana es diferente. La Revolución Americana, el miedo no es al uno y a los pocos. El miedo de la Revolución Americana es el miedo al uno, obviamente al rey. Y por eso la Revolución Americana es federal, porque lo que quiere es mandar. El pueblo del lugar manda, no Washington o París o Buenos Aires. No cruzaron el Atlántico para que otro rey les diga cómo leer las escrituras. Por eso son federales. Pero sobre todo, lo que le tiene miedo a la Revolución Americana es a los muchos. Porque la Revolución Americana no la hizo el pueblo, la hicieron los dueños de la tierra, los dueños de las deudas y los dueños de los esclavos. Entonces el problema de los norteamericanos es, como decían, la pasión de las facciones. La pasión del pueblo, no la razón, que está en la ley. Entonces la soberanía no está en el legislativo, en el caso de... No es supremacía legislativa en el caso norteamericano, es supremacía constitucional, es la Constitución la que es suprema. Y es la Constitución la que arma los tres poderes y le da legitimidad política. Y entonces, para no crear un monstruo demasiado poderoso, porque ¿cuál es el problema que tenía? Tenemos que tener gobierno federal. Porque alguien tiene que hacer las autopistas, alguien nos tiene que defender las potencias extranjeras, alguien tiene que armar el correo. Pero no puede tener la capacidad de micromanagement como para meterse en mi vida en New Haven o Boston o New York. ¿Cómo hago eso? Y se les ocurrió esta idea interesante, que es la idea de checks and balances, de los frenos y contrapesos. Crear un monstruo grande que los puede defender y puede hacer las grandes obras que había que hacer. Pero suficientemente torpe como para no meterse en cada uno de la vida de cada uno de los ciudadanos. Entonces es un monstruo grande y pisa fuerte, pero tiene las manos atadas con los pies atados con el cuello. Cada uno de las tres oficinas de gobierno, de los tres poderes de gobierno, se controla mutuamente y nadie puede hacer nada sin la ayuda del otro. Por lo tanto, hay vetos cruzados permanentes. Y el federalismo le agrega la complejidad de esto multiplicado en todos los estados. Entonces, para llevar adelante una política pública federal, hay que hacer un esfuerzo enorme. ¿Por qué? Y porque si los norteamericanos, si hubieran tenido la Constitución francesa, ¿cuáles son las primeras leyes que crea el pueblo? Por mayoría de votos.
Si los pocos tienen deudas, las deudas, primera ley de los muchos, amnistía de las deudas. Si los pocos tienen la tierra, segunda ley, reforma agraria. Y si llegan a tener los votos los esclavos, bueno, ok. No. ¿Cómo se llama eso que impide al legislativo dictar esas normas? Constitución. ¿En la Constitución qué hay para que el legislativo no pueda dictar una norma de reforma agraria? Derechos. Derechos. El primero, propiedad. Los derechos humanos, digamos, son el origen, su tradición es de derecha. Los derechos son un artefacto que benefician a las minorías. Nacieron para defender el status quo, cuando las mayorías eran los pobres. Y por eso el Poder Judicial norteamericano tiene una especie de misil nuclear que se llama la Corte, todo el Poder Judicial Federal tiene un tremendo misil institucional que se llama, que lo creó el Poder Judicial en 1803, en un caso que se llamó Marbury versus Madison. Control de constitucionalidad. Control judicial de constitucionalidad. Varones blancos, viejos, ricos y universitarios, luego, nosotros los abogados, controlan la voluntad de todos el resto de los ciudadanos del país, cuando los ciudadanos creen que pueden interpretar solitos la Constitución Nacional. Y 5 ciudadanos de 9 le pueden decir a todos los demás que se equivocaron y que la Constitución no deja la reforma agraria o la condonación de deudas. ¿Qué agarró la Constitución del 53 de estas dos cosas? ¿Qué quiere uno para concentrar poder? ¿Cuál sería el sueño de la concentración de poder? Ni un presidente con frenos y contrapesos, ni un primer ministro dependiente del Parlamento. ¿Cuál es lo mejor de lo mejor? Un presidente sin frenos y contrapesos. Un presidente, la figura de un presidente con legitimidad propia, con mandato fijo, que tenga, obviamente, mucho más poder que el norteamericano. Nuestro presidente en los papeles, nuestra presidenta, tiene muchos más poderes que el norteamericano. El norteamericano puede ni nombrar a los ministros sin el acuerdo del Senado. El nuestro tiene mucho, para no hablar de intervenciones federales y una cantidad de cosas. Pero además, también lo que quiero, como los norteamericanos, es un Congreso al que le resulte difícil tomar decisiones. A diferencia del Congreso francés o del Parlamento francés, que es unicameral, el nuestro es bicameral simétrico como el norteamericano, con lo que se necesitan las dos cámaras, como ustedes saben, para dictar una ley. Y entonces el problema no va a ser la Cámara. Mi preocupación no, mi preocupación es la Cámara de Diputados, por la Cámara Democrática. Ahí está todo el peso de las mayorías. Mi preocupación entonces va a ser cómo hago para que la otra Cámara no sea una Cámara Democrática. Eso se llama Senado. ¿Cuántos senadores propuso Alberdi por provincia? Eso es la Constitución 53. Pero Alberdi en las bases. ¿Cuántos propondrían ustedes para no darle nada a la minoría? Uno. Alberdi propuso un senador. Un senador por provincia. ¿Cómo les gustaría estar obligados a sacar senadores
que representan la provincia de la provincia que representan o no? ¿Ustedes creen que les gustaría que los senadores tengan que ser de la provincia para representar a la provincia? ¿Por qué les gustaría eso si estamos buscando concentración de poder? Todos amigos. Un puntano representando a Tucumán, un porteño representando a Santa Fe. Que los senadores tengan que ser oriundos de su provincia es de la reforma del 60. ¿Ricos o pobres? Ricos. Todavía nuestra Constitución tiene, y el otro día me comentaban en la Cámara Electoral Nacional, que todavía llegan algunos pedidos de gente que hace la conversión de los pesos fuertes que le exigimos al senador y al diputado, y a los diputados, más a senadores y menos a diputados, para ser representantes del pueblo, los convierten, pesos fuertes de 1853 a pesos de hoy, y le piden a la Cámara Electoral que eche a todos los pobres del Congreso. Es la única constitución de Latinoamérica que mantiene esa exigencia. ¿Y a los senadores viejos o jóvenes? Viejos, entonces, viejos, ricos y uno. Eran los senadores de Alberdi. ¿Cuántas provincias había? 14. 8 senadores. 8 senadores y un presidente, y la Cámara de Diputados está totalmente obliterada. Pero ¿qué pasa si se le escapa la tortuga al Congreso y los senadores se equivocan y votan a favor de alguna ley? El presidente veta. Y si no veta, el presidente veta. Y si no veta, ¿qué hacemos? ¿A quién le pedimos? ¿A quién en última instancia? A la Corte Suprema. ¿Cuántos miembros de la Corte en ese momento? 5. ¿Quién lo nombra a la Corte? El presidente no me acuerdo del Senado. 1 más 8, 9, más 3, 12. 12 personas. Es todo lo que se necesita para manejar el país. Los legisladores y las provincias creen que pueden tener una enorme capacidad para legislar. ¿Cómo hago para terminar con ese sueño de las provincias, de los legisladores? ¿Cómo hago para impedirles a las provincias legislar? ¿Cómo se llama? El instrumento que uso para terminar con el sueño de las provincias y de los diputados para legislar en materia de personas, asociaciones, daños, contratos, sucesiones, matrimonio. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Código Civil. ¿Lo doy a discusión al Código Civil? ¿Cómo se legisla un Código Civil? A libro cerrado. ¿Quién lo hace? Mitre le pide a Vélez, que lo hace con su hija, que es la amante de Sarmiento, y la jefa de campaña de Sarmiento. Es la que lo hace presidente de Sarmiento, Aurelio. Gran personaje. Mitre, Vélez, Sarmiento, los reformadores del 60, que cuando creían que estaban en derrota hicieron la reforma del 60 y federalizaron la Constitución, y eso nos trajo un par de problemitas. Son los que arman el código. Entonces ustedes ahí tienen las bases: la Constitución del 53, la Ley 27 del armado del Poder Judicial Federal, la Ley 48 con control de constitucionalidad y el Código Civil. Para más datos, el problema que tenemos es que si todo el mundo es la interpretación de la ley. Si a todo el mundo se le ocurre interpretar el código diferente. Y era posible, porque no sé si ustedes saben, pero lo digo muy rápidamente, la enseñanza del derecho hasta 1872, que habían creado los Borbones, consistía en, bueno, colegio secundario, bachillerato universitario, doctorado en derecho, academia teórico-práctico de jurisprudencia, 2 o 3 años de método de casos simulados. Había una academia de jurisprudencia en la Manzana de las Luces de Buenos Aires, pero la más famosa, y por eso nuestros héroes vienen de ahí, es la de Chuquisaca, Academia de Jurisprudencia. Pasantía en un estudio jurídico,
2 años o 3, y examen ante la corte, ante la audiencia donde uno iba a ejercer la profesión. En 1872 se cierra la necesidad de la pasantía en el estudio, se clausura la Academia de Jurisprudencia y el método del caso, y 4 años de Código Civil, básicamente, y solo Código Civil, convierte a una persona en abogado. Y por eso el Código Civil es como, no sé si ustedes se habrán percatado, es como un artículo de una revista jurídica. Poquito de texto y mucho de nota. ¿Por qué? Porque era el único texto, solo el código era el único texto universitario, no necesitaba nada más. De hecho, ¿cuándo surge el primer texto que analiza, comenta más o menos científicamente el código? ¿Cuántos años tienen que pasar para que surja un libro? 50. El primer tratado de Derecho Civil es 1917. Antes había concordancias, índices. El código funciona sin necesidad de nada más que el código, y como texto universitario ni hablar, 50 años, toda la construcción del Estado Nacional. Es impresionante, impresionante. A nadie se le ocurre entonces que el código se puede interpretar de otra manera, que el código puede ser inconstitucional, ni por las tapas. Acabo de terminar con la posibilidad de legislarante de las provincias, gran parte de la capacidad legislante del Congreso y por supuesto del control de constitucionalidad del Poder Judicial. ¿Qué queda solo, parado, solito, haciendo política? El presidente. Para no hablar de que a esto hay que sumarle fraude electoral, asesinatos selectivos, intervenciones federales cuando el Congreso no estaba en sesiones, todo lo que ustedes conocen. Este es la acusación de la que habla Borges. El Facundo acusa al gaucho de que todo esto no se puede hacer con ustedes. Y de hecho, el gaucho desaparece. Y de hecho, a fin del siglo XIX, la mitad de la población argentina era extranjera. Y gran parte de esos no hablaban español. Y en una generación, la otra política pública, se convierten en ciudadanos argentinos y su hijo el doctor y todo eso. Producto del sistema educativo. Así que el proyecto funciona al pelo. Ahora, y esto es lo que... Bueno, es un dato más claro. Pero lo interesante de todo esto es que hay un contrarrelato, hay una defensa. Y la defensa viene muy rápidamente, 1872, 74, por ahí. El gaucho marroquí. Y la defensa es, si ustedes nos van a echar o van a construir la nación sin nosotros, excluyendo a la mayoría, autoritariamente, además Hernández dice mucho más que eso, autoritariamente, corruptamente, ¿no? Todo el relato de la frontera, el relato de los jueces, el relato de los militares, el relato del sargento. Si ustedes van a hacer así el Estado Nacional, nosotros vamos a desobedecer. Nosotros nos convertimos en gauchos matreros. Es por ustedes que yo salgo a la pulpería, me emborracho, mato una vez, mato otra vez. Soy desertor, soy asesino. No me miren a mí, mírense ustedes. El problema no es la desobediencia mía,
Mi desobediencia es el resultado de la ilegitimidad de su autoridad. ¿No? Por eso en la Argentina se han escrito papers muy famosos académicos alrededor de la pregunta ¿y vos quién te crees que sos? Porque no solamente nosotros decimos, como el resto de Latinoamérica, usted no sabe quién soy yo, que es un resabio colonial. Nosotros respondemos, ¿y vos quién te crees que sos? Entonces vuelvo a la conversación con el policía. Lo que vuelve a armar el policía con uno cuando arma este diálogo fraterno, ¿cómo lo llamamos a un favor? En términos Martín Fierro. Gauchada. La gauchada es muy parecido a lo que hace Cruz con Fierro. No voy a tolerar que se mate a un valiente. ¿Cómo que se mate a un valiente? Este señor que venimos a llevar en cana es un homicida serial. ¡Qué valiente! Y vos, Cruz, sos mi sargento. No podés darte vuelta y pelear contra mí, que soy tu soldado a quien vos tenés que cuidar de esta bestia que nos quiere matar y nosotros lo venimos a aprender. La respuesta de Cruz es no, yo me di cuenta que yo era igual, yo tengo la misma historia que él. Y me di cuenta que lo que nosotros venimos a hacer no es detener, ni es llevar a juicio, y por lo tanto nosotros no somos policías, y nuestros jefes no son jefes, y la Constitución no es una Constitución, todo esto es una mentira, lo que venimos a hacer es pura venganza. Lo nuestro es un homicidio tanto como el de él. Esta es la tragedia. Si ustedes hablan con chicos en situaciones de desobediencia, van a escuchar a Martín Fierro todo el tiempo. Lo que pasa que la policía, al hijo mayor de Martín Fierro, que terminó en la penitenciaría cuando se lo encuentra y el hijo mayor de Martín Fierro le cuenta, le pido por favor que vuelvan a leer eso. Le arman una causa. Es un perejil es un chico, un perejil apenas mayor, al que le arman una causa. ¿Por qué? Porque le mataron un boyero a un estanciero y le armaron el expediente. Entonces, no es un problema. Ups, los argentinos no tenemos un problemita con las normas. Tenemos un problemita con las normas hace 150 años. Todo lo que vino después tiene que ver con ese problemita. En 1930, colegas nuestros en la Suprema Corte dijeron, están en el poder, dicen ser el Poder Ejecutivo Nacional, un grupo de personas que tiene armas, que acaba de cerrar el Congreso y que no va a aplicar la Constitución. No importa. Si tienen suficiente poder como para manejarse, son el gobierno nacional. De ahí venimos. Entonces, hay un problema tremendo cuando uno dice hay que terminar con la anomia y hay que imponer la ley. ¿Quién va a imponer la ley? La pregunta no es a quién se le impone la ley, es fácil a quién se le impone la ley. La pregunta es, ¿quién impone la ley? ¿Con qué legitimidad esa persona impone la ley? ¿Cómo un juez o una jueza toma una decisión de ir a prender a alguien confiando en que el policía que va a cumplir esa orden lo va a hacer correctamente? Correctamente no quiere decir solamente que no pida coima. Correctamente quiere decir con respeto, cumpliendo con las normas, sin excederse en la violencia. ¿Por qué los presidentes argentinos de un tiempo a esta parte no mandan a reprimir? Porque no confían en su capacidad de reprimir legalmente. Tienen miedo, razonablemente, porque tienen mucha prueba de que cualquier loco se le escape un tiro. O ni siquiera un tiro, un gas lacrimógeno adentro de una ventana de un auto. Como pasó en Río Negro, en Chubut, ¿no? En Neuquén.
Entonces, yo ya voy. Ahí atrás había una mano pedida. Entonces, sí, claramente hay un problema de incumplimiento de normas, pero yo creo que acá hay una tragedia mucho más compleja, y que es que al pedido de represión y de terminar con la desobediencia, la sociedad nos devuelve una especie de gesto de ¿y vos quién te crees que sos? Y eso es problemático, porque alguien dijo no está la norma introyectada, y sí, no está la norma introyectada. Todos tenemos algo más que decir. Los argentinos vuelven de otros lugares donde hay carteles que dicen haga tal cosa porque es la ley. Y los argentinos, alguien dice porque es la ley, ¿y qué decimos? ¿Y qué? Claro, ¿cómo sigue el diálogo? No sigue nada. Acá al final, se termina con eso. No, ¿cómo se va a terminar con eso? Eso es un dato más. Ahora me tenés que decir qué otras razones tengo yo para hacer eso. Pero así no hay derecho que funcione. Obviamente, no hay derecho que funcione. ¿Estamos igual que siempre? Yo creo que no. Yo creo que de 1983 esta parte, los argentinos hemos logrado muchas cosas muy importantes. Y creo que tiene que ver con una cosa, que hay rastros de eso en muchas historias de otras culturas que cuentan la historia del final de la tragedia esta, porque no somos los primeros que tenemos un problema de salir de este pequeño problema de construcción del Estado de Derecho. Estado de Derecho, como al que aspiramos nosotros, hay en 12 países del mundo y cada vez en menos, como ustedes verán por las noticias, en 15, y lo tienen hace muy poquito, ¿no? Estado de Derecho en Alemania, puede ser que haya algo de eso ahora, hace 60 años tenían campos de concentración, ¿no? Entonces, la aspiración de Estado de Derecho y de cumplimiento de normas legítimas es una aspiración muy valiosa y creo que es la única importante, pero es tremendamente difícil lograr eso. De hecho, insisto, lo logran pocas sociedades durante relativamente poco tiempo. Los griegos lo lograron, Atenas lo logró por 60 70 años. Toda la maravilla de la democracia ateniense tiene pocos años, tiene menos de 100. Muy rápidamente Atenas creyó que esto le daba derecho a construir un imperio y a imponerse a otras sociedades, y se pudrió todo. ¿Qué hay en algunos de los relatos de construcción de autoridad legítima? Una de las cosas que hay, que a mí me parecen muy importantes, es que en algún momento surge en los que están enfrentados la idea de vergüenza. En algún momento, o pudor a veces, la idea de que uno se mira en el espejo y dice, no puede ser que yo sea esta bestia que soy. No puede ser. Sí, así de básico. Es que, de hecho, para insistir con Borges, hay dos cuentos donde él cuenta esto, que son El Fin, que es el fin del Martín Fierro, donde él le hace decir a Fierro que todos los consejos que él le da a los hijos es porque me vi y me di vergüenza, y el otro que es ¿cómo se llama? Bueno, es el final de Hombre de Esquina Rosada. Bueno, donde el malevo, que en Hombre de Esquina Rosada no se atrevió a pelear, cuenta por qué no se atrevió a pelear y dice básicamente, me vi en el otro y me di vergüenza. Me vi en el otro que me vino a pelear, así de idiota, había perdido un amigo en una pelea, entonces estaba sensible.
Entonces vino el otro maleo y se me viene el otro y me dio vergüenza. Yo creo que hay algo de eso, de pudor, de cuando la autoridad o quien pretende ser la autoridad se ve a sí misma y se da vergüenza. Y yo creo que algo hizo en los 70s, yo creo que las organizaciones de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo, todo ese movimiento, hizo que la autoridad argentina se vea a sí misma y se dé vergüenza, y no solo la autoridad, la sociedad civil también. Nosotros fuimos esa sociedad que fue capaz de hacer, de cometer violaciones masivas de derechos humanos y sistemáticas de derechos humanos. Y la sociedad civil fue esa misma que fue capaz de acuñar frases tan espantosas como algo habrán hecho, ¿no? Entonces, fuimos esa sociedad que traicionó a su prójimo, ¿no? Dijimos, para decirlo más solemnemente, dijimos con Caín, ¿por qué yo soy el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Entonces, tener eso en el pasado, creo yo, le dio a la autoridad democrática argentina cierta vergüenza. Cosas que no se pueden hacer más. La idea está de nunca más. Hay cosas que no se pueden hacer. Súper frágil. En cualquier momento eso se termina. Pero el poder de la vergüenza es un poder muy importante. Y hay que cuidarlo mucho. Un tocar fondo sería de alguna manera. Sí, tocar fondo, sí, tocar fondo. Hay veces que uno toca fondo de diversas maneras. Hay sociedades que tocan fondo cuando empatan, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la construcción de las sociedades modernas en Europa tiene mucho que ver con que estuvieron 300 años en guerras de religión, ¿no? Y uno, en algún momento, cuando uno tiene cierta certeza de que uno tiene lo correcto, uno sabe qué es lo que está bien, dice, bueno, los que están en contra de lo que yo digo hay que matarlos a todos. Y si los matamos a todos, bárbaro, porque se acaban todos mis problemas. El problema con eso es que en la historia del ser humano siempre hay otro que piensa diferente. Es una cosa intolerable, no hay manera de matarlos a todos. Incluso hijos de uno piensan diferente. Es tremendo. En algún momento algunas sociedades hacen un clic y dicen, bueno, parece que no hay manera. Que siempre va a haber un idiota que piensa mal. Siempre va a haber un tipo que no se da cuenta cuál es la verdad. Y entonces dicen, bueno, empatamos. Hace 300 años que estamos, empatamos. ¿Qué hacemos con el empate? Y no es casual, creo yo, que empate se parece a empatía, ¿no? Me parezco a Grondona. Y en inglés, to tie, empatar, es lo mismo que atar. Uno está atado cuando empata, atado a otro, ¿no? Y no tiene otra cosa que empatizar con el otro. ¿Qué va a hacer? Y eso, y del empate, en muchas sociedades surgió la necesidad de crear una constitución que haga que no nos matemos entre todos a pesar de que pensemos diferente. No sé si les suena. Entonces la idea de certeza y de verdad es complicada. ¿Por qué llegué yo a esto? Estamos con la vergüenza. Estamos con la vergüenza. Entonces, sí, a veces es un tema de vergüenza, a veces es un tema de realpolitik, de empate y demás. Yo creo que en la Argentina hay algo de todo un poco, por suerte. Ahora, insisto, esto es súper frágil. Ahora, ¿qué se hace con este material que tenemos? Para polemizar. La tradición del armado de derecho, de terminar con la anomia y las transgresiones, es que se construye una autoridad en la que todos más o menos están de acuerdo y la autoridad ejerce ese poder y reprime a los que transgreden.
es Maquiavelo, es la forma en la que tenemos de leer eso. Y eso es siempre lo que pedimos, ¿no? Hay un problema de seguridad, más pena, ¿no? Lo que pasa es que no se cumple, no hacemos cumplir con la ley. Esa es una tradición muy clásica. Pero hay otras formas de creación de autoridad que los países del norte olvidaron, ya no le dan más bola, porque en algún sentido ellos creen, ahora se está puesto en cuestión, que ellos crearon autoridad legítima y que la gente, cuando a mí el policía en la calle me dice silence, yo me callo la boca y pago. Parece que durante un tiempo eso funcionó. Vamos a ver ahora, ¿no? Cómo se están viendo las cosas. Pero ellos construyeron autoridad y se olvidaron cómo construyeron autoridad. Y entonces salen a dar recetas al mundo, bueno, hay que hacer cumplir con la ley. Y muchos de nosotros dicen, hay que hacer cumplir con la ley. Pero en Maquiavelo también estaba esta otra idea muy interesante, y es que el poder se restringe y crea Estado de Derecho en el sentido de restricción del poder. No solamente de cumplimiento de las normas en la sociedad civil, sino de restricción del poder y legitimación del poder. Y la restricción y legitimación están muy cercanos. Porque el poder tiene un miedo oculto, pero un miedo muy importante, que es el miedo a que nosotros no colaboremos con la autoridad. En el caso del príncipe de Maquiavelo, básicamente no pagar impuestos sino ir a la guerra, cuando el príncipe llama. Esa es la pesadilla del príncipe cuando se va a dormir. ¿Cómo hace el príncipe para que la gente pague impuestos o vaya a la guerra? Bueno, lo que tiene que hacer, por ejemplo, cuando me manda a la guerra, es no hacer lo que hizo el Estado Nacional con los gauchos. Yo no puedo mandar gente a la guerra y que cuando vuelva no tenga nada. Se fue la China, no tiene más el rancho, me vendieron todos los animales, los chicos están desperdigados por el mundo, no me queda nada. Porque la próxima vez que me llame, no voy. Desobedezco. Soy un desertor. ¿Qué es lo que hizo Martín Fierro? Me convierto en un delincuente para la autoridad. Pero fue la autoridad la que me traicionó primero. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le dice Maquiavelo al príncipe? Asegúrese de que sepan que cuando vuelvan, su casa, su familia, todas sus cosas van a estar ahí. Porque si no, no van a ir a la guerra por usted. Entonces, también la autoridad tiene que mandar mensajes de confianza, porque si no, no lo vamos a obedecer. Si cada vez que nosotros confiamos en la autoridad nos traiciona, entonces no confiamos. Pongo la plata en el banco, ¿no? Freno en las esquinas, pago los impuestos, voto. Si cuando pongo la plata en el banco me la afanan, si cuando freno en las esquinas me roban, o todos los demás pasan con luz roja, si cuando yo voto no se sabe qué voto, o voto gente que en realidad no van a ir ellos, sino que van porque si yo, ¿qué más dije? Bueno, otros ejemplos que ustedes conocerán. Entonces, no hay pacto, no hay relación, no hay vergüenza en la autoridad. Es una autoridad sin vergüenza. Autoridad moral, algunas veces hablan, ¿no? Autoridad moral, pero que se convierta en autoridad política, porque la autoridad no puede tener un policía al lado de cada uno de nosotros. Y además, ¿quién va a ser el policía? Otro de nosotros, ¿no? Cuando a mí me preguntan, bueno, pero no se cumple con la ley. Mire, los que hacen cumplir con la ley son argentinos también. ¿Qué vamos a tener? ¿Marcianos? Entonces, hay algunas cosas que pasaron que son interesantes en la Argentina. Que uno podría recuperar. Y con esto termino. Todo este problema de tener una constitución muy autoritaria, muy concentradora de poder, hace que todos ustedes, todos nosotros, tengamos mucho más trabajo, como ustedes lo saben. Yo le llamo a eso el síndrome de la casa chorizo. Las casas chorizo, si ustedes las conocen en Palermo y hay otras por acá dando vueltas, son esas casas finitas, ¿no? Que tienen en la fachada una puerta finita, una puerta cancel finita y una ventana, que es en general la ventana del living.
y después de la puerta sigue el patio, ¿no? Hay un patio en el medio y las... En Palermo Viejo, que ahora se llama Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Queens, no sé qué, ya no queda lugar para estacionar en la puerta. Entonces, ¿qué hace el dueño de la casa de chorizo? ¿Qué hace? Pone arriba la vereda. No, está bien, pero con la casa. La vereda. Transforma el living en garage. Y esa ventanita, que era chiquitita, se convierte en un portón de garage. En la Argentina, la puerta cancel finita es la política mayoritaria. La gente intenta entrar a deliberar política pública por el derecho administrativo, con el ejecutivo, votando, algunos militando, tratando de cambiar la ley. Es una puerta muy chiquitita. Nos han expulsado todo el tiempo de eso. Los administratistas hablan de interés legítimo, ¿no? Interés simple, derecho subjetivo, qué sé yo, el pater solver repete, la legitimidad del acto administrativo, qué sé yo. Todo para decirnos, va a ser muy complicado que ustedes entren acá. Muy complicado. Para no hablar de la política en el Congreso. Pero a partir de la idea de derechos y derechos humanos, que es en algún sentido la idea fundante de esta vergüenza de la dictadura, firmamos tratados internacionales, los metimos dentro de la Constitución, hiperinflacionamos de derechos, creamos el amparo colectivo, constitucionalizamos el amparo individual, creamos ONG de derechos, tenemos legitimación activa colectiva, tenemos defensores del pueblo, y todos los jueces, o muchos jueces, aceptan que esto es así. Y la pequeña ventanita, que era excepcional para entrar a la casa, uno entraba por la ventana de la casa cuando pasaban cosas excepcionales con la puerta, hoy es la más fácil para entrar. La más fácil. Es una forma más de entrar a la discusión. Y entonces, hacemos una cosa que está en la orden del día, que es judicializar la política. Y sí. Se llama constitucionalización del derecho. Sí. Y el derecho se constitucionalizó, se fragmentó, la política se judicializó, la justicia se politizó en el mejor de los sentidos. Y nosotros somos un foro de deliberación pública. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Me parece a mí. Hay una cosa maravillosa, que es que la gente todavía sigue viniendo al Estado a pedir cosas. Y en el caso nuestro, a través de acciones judiciales. Que es una forma totalmente diferente de desobedecer, como ustedes se darán cuenta. Es la forma legítima en una democracia constitucional de decirle al Estado: yo creo que usted está equivocado. ¿No? Entonces vienen al Poder Judicial e inician una forma de desobediencia. No se quedan en la casa bancándosela. Si nosotros vamos al encuentro, o si la autoridad va al encuentro y le dice: voy a escuchar su queja, la cosa empieza a construirse de una manera totalmente diferente. Porque la autoridad está aprovechando este milagro, que es que la gente la pone a ella como autoridad. Y podría no hacerlo. Podría estar matando gente en la calle. O haciendo las cosas que hacen. Pero viene milagrosamente todavía a pedir permiso. Si la autoridad le responde, la autoridad se constituye más en autoridad, y la persona se convierte más en persona, más en ciudadano. Y ahí puede entrar a circular la deliberación. Y ahí ya hay diálogo, ya no hay diálogos cruzados. Yo creo que a veces pasa lo mismo con piquetes o tomas de terrenos. La gente hace el gesto para ver quién viene. En alguna de las tomas, como ustedes saben, la gente pasó años y años y años pidiendo cosas. Y nadie le respondió.
no por nada, entonces no, creen que no hay autoridad y que la calle es de ellos. ¿Quién les va a decir que no? ¿La autoridad que nunca fue autoridad? Pero cuando la autoridad baja, digamos, metafóricamente, a hablar, puede empezar a pasar algo. Puede empezar a pasar algo. Entonces, yo creo que si ustedes toman la cuestión esta, que era el tema de hoy de la anomia y la transgresión, desde este punto de vista, a lo mejor hay algunas cosas fructíferas que nosotros podamos hacer. Que es nosotros, desde el derecho, pensar las formas de nosotros convertirnos en la autoridad legítima, mejorando los derechos de los que se quejan, no solo para mejorar los derechos y terminar con el conflicto, sino también para que la próxima vez no haga falta que haya conflicto. Para que la próxima vez podamos decir silence y la gente se calle. ¿No? Esto es muy complicado, porque cada vez que yo cuento esto, por ejemplo, ante jueces, y le digo, ustedes tienen que construir su autoridad, me dicen, ¿qué autoridad tengo que construir? ¿Querés que te muestre quién me nombró? Y yo digo, y mi sensación es, puede ser, pero yo conozco su pesadilla. Su pesadilla es usted dicta sentencia y no se cumple. Entonces, y si esto se empieza a apilar, ese papelito va a ser un papelito. Y es todo un tema. Entonces, Escuchaba perdón, y con eso termino. Así que muchas gracias. Había una pregunta por ahí y ahora. No, pensaba en esto del de esto último, con el ejemplo de la Corte Nacional, con el ANSES, que les manda cumplir la sentencia, es decir, empiezan a pagar como corresponde y no hace falta que nos lleven de juicio. Y así, Gran tema, Badaro. Mire, para decirlo muy rápidamente, la Corte de Alfonsín creyó que podía dar órdenes y así terminó. La Corte de Menem creía que podía no dar órdenes y así terminó. Esta pobre Corte está intentando hacer una tercera cosa, que es claro ejemplo de Badaro. Badaro 1. Me parece que este nivel de jubilaciones no es constitucional. Pero ¿por qué no vuelven a pensarlo, legisladores? Badaro 2 años después. Me parece que no pensaron nada. Y si no piensan nada y no hacen nada, se juega mi legitimidad como poder político. Así que, Badaro 2. ¿Cuál fue la respuesta de la política? Empezaron a pagar. Más o menos. Un poquito. Y salió la ley, finalmente, de jubilaciones y qué sé yo. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos mejor? Yo creo que sí. Hay una ley, están pagando. ¿Estamos bárbaro? Cada vez que la Corte va a decir, límpiese el riachuelo, al día siguiente vamos a estar nadando en el riachuelo. No. Pero a nadie se le ocurre que eso puede pasar. Entonces, mi sensación es un camino lento, pero hay un camino. Alguien está entendiendo que el mero hecho de firmar una sentencia, dar una orden y volverme a mi casa no termina la cuestión. Entonces, la Orestíada, el mito o la obra en lo que los atenienses cuentan cómo hicieron para crear Estado de Derecho, Palas Atenea termina el juicio de la peor manera posible y evita que lo maten a Orestes la furia diciendo, bueno, el jurado está miti-miti, yo decido final y decido por Orestes porque es varón. ¿Eh? ¿Cómo que varón? Las furias están enloquecidas. ¿Cómo podría haber terminado Palas Atenea? Se acabó, queridas, yo soy Palas Atenea. ¿Qué me importa que ustedes sigan gritando? Pero sabía que si las furias seguían gritando, erosionaba la paz ateniense, porque las furias se iban a seguir y bla, bla, bla. ¿Qué hace? Negocia, sigue hablando, ejecuta la sentencia, que es un capítulo en la Facultad de Derecho que no está. ¿Cómo se ejecuta una sentencia? ¿Cómo se hace cumplir la ley? ¿Cuáles son los caminos por los cuales
los funcionarios públicos tienen de efectivamente hacer cumplir sentencias. La Pallas Atenas se sienta con la furia y habla y les promete cosas y las trata de persuadir. En griego, la palabra obediencia tiene la misma raíz que persuasión. La misma. Yo obedezco porque me persuado, si no, no obedezco. ¿Cuántas veces me pueden pegar? Todas las que quieran. ¿Cuánta gente necesita Estado Nacional para mandar, para obligarme por la fuerza a cumplir con la ley? Ustedes lo saben, la gente por suerte no. ¿Por qué cumplimos y pagamos impuestos? No porque nos no es imposible para los estados provinciales y nacional hacernos a todos cumplir con los impuestos. Es imposible. Imposible, no hay suficiente gente, autoridades públicas para eso, que también pagan impuestos. ¿Por qué pagamos impuestos? Por fe política, porque sí. Bueno, ¿cómo se hace eso? Entonces, Badaro es un gran ejemplo, Mendoza es un gran ejemplo de cosas que están pasando. Un buen caso del indoamericano, tomaron el parque indoamericano. Bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace? Se sienta uno y dice, desalójense, cúmplase. Me acuerdo cuando estaba el tema de los trenes, que después de alguna sentencia los jueces fijaban audiencias de seguimiento y cumplimiento. Claro, sí, hacen eso. Ejecución, complicadísimas ejecuciones de sentencia, pero había una larga espera detrás. Pasó. Perdón. Sí. Voy a hacer una preguntita con el tema este de la persuasión, ¿no? Creo que nos persuaden si tenemos un beneficio a cambio. Sí. Entonces pensaba, no sé si se relaciona o no, con la idea de Rousseau, de decir, yo me someto para un beneficio mío, en definitiva. Sí, la sociedad es una. En este caso, de golpe hay gente que no ve beneficio. Exacto, Claro. por eso. Entonces, Claro. ¿cuál es el Y control bueno, social? tenemos todavía la suerte, insisto, tenemos todavía la suerte de que la gente se queja. Y hay que tomar eso como una oportunidad. Mire si no se quejara la gente. Estaríamos en los peores momentos de Chile. Y después tenemos los estallidos que tenemos. Por suerte la gente se queja. Ahora, la pregunta no es, uy, qué bronca que la gente se queje. La gente siempre se va a quejar. Siempre se va a quejar. La pregunta es, ¿qué hacemos con la queja? ¿La reprimimos a la queja? ¿Solamente? Por supuesto, hay quejas totalmente injustificables que hay que reprimir. Ahora, todas las quejas son reprimibles, todas las quejas son ilegítimas. A mí me da la sensación que, dada la historia que tenemos, muchas de las quejas que tenemos respecto de nuestros prójimos y respecto del Estado son perfectamente razonables. Sobre todo un Estado que promete el cielo. Lean las constituciones. Entonces, nosotros tenemos que explicar cuáles son los límites de esa promesa a la gente. Y tenemos que decirle a las autoridades, es cierto, las promesas tienen límites, pero ustedes tienen que hacer algo para acercar la realidad de esas promesas. A lo mejor no hoy, no mañana, díganme qué van a hacer, pero no pueden sentarse así y esperar que la gente no se queje. Entonces, me parece, por supuesto que en el ámbito en que ustedes trabajan hay anomia y hay transgresión absolutamente ilegítima. Eso no me cabe la menor duda. Mi pregunta es, ¿qué hacer con la transgresión? En todos lados hay transgresión y hay anomia, y hay transgresión ilegítima. La pregunta es, ¿cómo la autoridad responde a la transgresión? Sí, a veces la verdad es ilegítima, digo, cuando los niños que vienen, los jóvenes que vienen a los juzgados, terminan cayendo por un robo calificado o una omisión criminis causa, y como consecuencia de que durante muchos años robaron para la corona, repartieron el botín y ya no tienen los otros, le fallaron en alguno y terminan pagando el último hecho, es muy difícil que los chicos entiendan el concepto de autoridad, porque en realidad, por eso yo hablaba de autoridad moral y cómo tiene que bajar de arriba hacia abajo, porque será muy difícil. Sí, pero en este sentido, no autoridad moral, que yo soy bueno, autoridad en este sentido de...
porque yo pago impuestos, pero Sí. sé que el otro, el impuesto, se lo pone en una cuenta en Suiza. Bueno, eso sí, eso está claro, de un tema de igualdad. Pero lo que digo además es, esta cuestión de la autoridad parte del reconocimiento que uno está en un lugar de poder y tal vez tiene que hacer el primer gesto, que es, vos desobedeciste, mi pregunta es, ¿eso es una oportunidad para hacerme el bobo de todas estas circunstancias y reprimir? O a lo mejor hay algunas veces en que uno puede tomar esas quejas como una oportunidad para hacer algo. Bueno, de hecho es raro porque en nuestra profesión está claro que nosotros actuamos de oficio. Si no tuviéramos quejas, nosotros no tenemos laburo. Entonces, quejarnos porque hay quejas es suicida para nosotros. Miren, cuando se creó el tribunal, la Corte Europea, cuando llegó el primer caso, abrió una botella de champán. ¿Por qué? Porque venían de varios meses que no les llegaba un solo caso. ¿De qué depende la legitimidad de un tribunal? De que la gente vaya a llevar sus quejas ahí. Entonces no puede ser que justo nosotros, que dependemos de las quejas de nuestros ciudadanos, nos quejemos de las quejas. Tiene que ser cuando les viene un muy buen caso, bien armado a los jueces, bien argumentado por un abogado. ¿No es un placer? Debería ser un placer. Finalmente, chicos, uno dice en el juzgado, dicen, me llegó el caso que queríamos. Es en el que yo quiero decir lo que quiero decir. Quiero sentar jurisprudencia de tal cosa. Hace años que vengo tratando de que me traigan esto porque entonces voy a poder... Bueno, si eso pasa, o debería pasar, o a uno le gustaría que suceda, es porque para eso estamos. Piensen si no, cuando la gente no lleve más quejas a tribunales. Lo único que va a suceder es que va a funcionar el derecho penal. Que no funciona por llevada de quejas, sino porque el Estado reprimiendo. Piensen esa posibilidad. Por eso El siempre resto... trabajo que a nosotros. Bueno, ustedes los que están con penal van a tener trabajo, pero en ese sentido no son clásicos jueces. Los clásicos jueces son jueces que resuelven conflictos a pedido de parte. Acá en el tema penal es porque está la ficción del pedido de parte es el pedido del Estado. Pero imagínense eso, una sociedad que no se queja. Hay solo dos posibilidades, o está totalmente reprimida, o está incendiando la ciudad. Entonces, yo creo que me parece que hay un tema ahí con la queja y la transgresión y la anomia, no como una situación de tragedia, sino verlo como una oportunidad. Ver a los que violan la ley, a los que se quejan, a los que transgreden, por suerte como una persona que tiene la vitalidad suficiente todavía para expresar su queja, para pedir que alguien hable con él, que alguien venga y le hable como un ciudadano. Y a lo mejor hablarle quiere decir imponerle un castigo, lo que sea. Pero alguien viene y le habla, lo reconoce como persona. ¿Sí? Dos preguntas rápido. No sé si tienen respuesta fácil o no. Una es a nivel anomia, crisis, autoridad, lo del 2001, sintetizado en el que se vayan todos, no se fue nadie y pareciera que no pasó nada. No sé si es muy reciente como para hacer un diagnóstico o no, como primer tema. Y segunda consulta, ¿qué piensa usted de si estamos, por ejemplo, de 2011, en términos Martín Fierro? ¿Hay gauchos todavía o ya no hay gauchos que ir a buscar? Digamos, segundo o tercer cordón de delincuentes, entre comillas, Sí. ¿son gauchos o son otra cosa? No sé. A ver, los dos no sé. Pero como soy profesor de Derecho siempre tengo algo que decir. 2001, ojo, porque 2001 trajo una cosa importante que es, ahora el Poder Ejecutivo sabe que tiene que tener superávit fiscal. No es poca cosa. Sin superávit fiscal se caen. Lo voy a buscar
las provincias, se arma la liga de gobernadores, se incendian 4 supermercados, se cae el presidente. Otra cosa post-2001, no se puede matar gente en represiones, porque se caen los presidentes. Eso también nos trajo. Uno quisiera que nuestros dirigentes no aprendan sus lecciones cuando nosotros nos levantamos y matamos gente o destrozamos supermercados, hacemos caer presidentes. Pero que un presidente salga en helicóptero de la Casa Rosada parece ser una señal bastante fuerte para los que vienen después. Entonces ya aprendieron con Alfonsín que no puede haber hiper, con Menem que la corrupción y Página 12 y los medios de no sé qué no puede ser demasiado brutal, con De la Rúa que tiene que haber superávit, con Duhalde que no se puede matar gente en represiones. Bueno, vamos aprendiendo. Uno no quisiera aprender así, sí, pero algo vamos aprendiendo. Yo creo que lo que pasa es que esos acuerdos son muy lábiles y son fáciles de olvidar. Es fácil la idea del empate. Cuando uno tiene el 22% de los votos como presidente, es más republicano que cuando tiene 70%. Cuando uno necesita todavía, cuando uno se siente que está empatado, uno tiene que reconocer al otro. Cuando uno tiene el 70%, el 80% de los votos, y tiene la plata, y tiene la soja, y ahí es más complicado. Ahí se pone la idea esta de división de poderes y que yo en crisis. Y la otra era, si tenemos gauchos. A mí me sigue llamando la atención que cuando desobedecemos los levantamientos del campo, y que yo, a lo mejor porque era el campo, se sigue citando a Fierro. Esa es la tradición. Y no es solamente la tradición del campo, porque la tradición peronista, digamos, de San Martín Rosas Perón también es una tradición muy hernandiana, digamos, anti-sarmientina. Esa cosa del pueblo resistiendo. Así que yo creo que todavía hay eso. Y la gauchada que nos hacemos cada vez que me sacan una multa o que me mandan una cédula antes, el chico de la mesa de entradas, o que... Esas son gauchadas. Digamos, que por ejemplo, para insistir con algunas cosas nuestras, que nosotros creamos que no es un tremendo conflicto de interés el alegato de Oreja, es porque seguimos creyendo en el gaucho. ¿Cuál es el problema de que yo reciba un amigo que me venga a hablar de su causa? ¿Cómo cuál es el problema? Que no está la otra parte presente. No, bueno, pero yo soy imparcial y somos amigos. Entonces, hay una cosa, y ojo, porque hay toda una parte de la gauchada que es entrañablemente nuestra, que es una maravilla. Toda la cosa de la fraternidad, no sé si sigue existiendo, a mí por suerte no me pasa últimamente mucho, pero que caiga un amigo a las 10 de la noche a tomar un café, es la violación de las normas sociales, pero nos encanta que nos quedemos hasta cualquier hora charlando. Entonces, ¿cuánto del Estado de Derecho se pierde, ¿no? ¿Cuánto de ser anglosajón es bueno y cuánto es malo? ¿Qué perdemos en términos de fraternidad? ¿Y cómo podemos articular la nuestra? ¿Cómo ser fraternos sin ser corruptos? ¿Cómo ser fraternos sin ser injustos? ¿Cómo ser fraternos sin ser excluyentes? ¿Cómo ser fraternos sin ser mafiosamente fraternos? Pero me parece que hay muchas cosas que están dando vueltas desde la democracia para acá que nos dan algunas pistas. Estas cosas que se mencionaron acá son algunas. Bueno, muchas gracias. Hacemos un pequeño corte, solamente 10 minutos para que... Y ya volvemos, porque si no estamos un poco demorados. Gracias. Perdón, casi.